Vamos a comenzar con el canto de entrada, vamos a colocarnos de pie. ¿Sí? Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Todos vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por la intención de la Iglesia necesitada, por cada uno de ustedes, por sus familias. También la ofrecemos por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, para que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes traen, vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que para liberar al género humano de la antigua condición de pecado, enviaste a este mundo a tu unigénito. Favorece con la gracia de tu celestial amor a quienes fervorosamente lo esperamos, para que alcancemos el premio de la verdadera libertad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá. Apenas te oigo, aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán, con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas, los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso aventado con pala y bieldo.
En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza. Cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sana las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Todos. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada uno por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Brame da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores poco. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencia. Les dijo: vayan a buscar de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra del Señor que hemos escuchado es una palabra muy interesante, ¿no? Nos habla del libro o del Evangelio de San Mateo. Vamos a interpretar esta palabra. Dice que en aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús cuando hacía eso? Curando enfermos. Jugando, curando enfermos. No, había una cosa primordial que era lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué era? Enseñando. Dice la palabra: Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando. Fíjense, la primera cosa importante que hace el Señor: enseñar. ¿Por qué? Porque cuando no se enseña a las personas, los fieles están condenados a creer en lo que la otra persona le diga. Entonces, si usted está enseñado, si usted aprende, si usted sabe, si usted conoce, cualquiera no va a venir a engañarlo. Por eso el Señor habla
en la palabra de que hay que rogar al Señor que envíe obreros a sus mies. ¿Por qué? Porque salen y surgen muchos falsos pastores, muchos falsos profetas. Ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, para que no digan que es que el Padre le está cayendo a cuento. No, ya lo vamos a ver a la palabra de Dios. Pero dice la lectura del Evangelio, dice que Jesús pasó por los pueblos enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino. No cualquier persona está autorizada para hacer eso, sino aquellos que son llamados ¿por quién? Por Dios. Pero ojo, la llamada de Dios lo confirma la Santa Madre Iglesia. Aquí no vale el que llega y dice, no, es que el Señor me reveló anoche en un sueño que yo voy a ser ahora predicador. Yo antes tenía una vida desordenada, yo antes hacía de todo, pero ahora me la entregué al Señor y ahora puedo predicar, ¿sí? Y puedo anunciar y puedo hablar. No, cuidado, porque es caer en lo que nos dice el profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Cuidado con los falsos profetas. Personas son falsos profetas aquellos que utilizan mi nombre, utilizan el nombre del Señor. ¿Qué hace, por ejemplo, el protestantismo? Van de puerta en puerta diciendo, venimos en nombre de ¿quién? Del Señor. Y de paso dice el Señor, dicen que yo los envié y el Señor no los ha enviado. Dicen que yo los mandé, el Señor no los ha mandado. Dicen que yo les dije, el Señor no les ha dicho nada. ¿Sí? Ellos hablan cosas, dice la misma palabra de Dios, de su propia imaginación. Búsquenme ahí rapidito en la Biblia, hágame el favor, Jeremías 14, 14. Antes de llegar a la 2 de Corintios, vamos a escuchar Jeremías 14, 14 para que nos demos cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me preocupa como sacerdote que he hecho un trabajo en esta comunidad, en todas las comunidades de la parroquia de Santa Lucía, que lleguen falsos profetas. Por ejemplo, hace rato cuando venía para acá para la comunidad, me encuentro que en el puente aquí de, ¿cómo se llama? El puente Pagüey, ¿verdad? Habían unos evangélicos que estaban bautizando, ¿no? Y uno dice, lo que es la ignorancia es atrevida, ¿sí? Cuando una persona no está bien formada, está condenada a creer lo que cualquier persona le diga. Vino Teodoro, vino Pánfilo, vino Petronilo y dijo que venía en el nombre del Señor, y entonces cualquier persona le creyó. Y eso no es así. Porque yo les pongo a ustedes un ejemplo. Viene alguien con un título de médico y viene alguien que no tiene el título de médico, pero se hace llamar médico. Ustedes, cuando se enferman, ¿a cuál de los dos acudiría? ¿Al que tiene? El crédito, la acreditación, el título. El otro podrá ser muy bueno, pero no tiene, ¿verdad? No la tiene. Entonces, ¿por qué dentro de la vida cristiana nosotros dejamos de creer en la iglesia verdadera, fundada por Cristo? Porque tenemos la teoría, es que yo no quiero creer en los curas porque los curas son unos pecadores. Imagínense que nosotros los sacerdotes le digamos a ustedes, yo no vengo a celebrarles la misa porque todos ustedes son unos pecadores. O sea, estamos igual. Estamos igual. Por eso no podemos condenar nuestra visión a creer en lo que diga cualquier persona. Póngale cuidado, vamos a escuchar lo que nos dice Jeremías 14, 14, acérquese para acá, hágame el favor. Vamos a escuchar para que nos demos cuenta lo de los falsos pastores. Jeremías 14, 14, dice lo siguiente. Yahvé me respondió. Yahvé le responde a Jeremías. Jeremías le va a preguntar al Señor, a Dios, ¿por qué hay falsos pastores? Y Dios le va a responder de la siguiente manera. Prestemos atención. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Estos profetas andan anunciando ¿qué cosa? Mentiras. ¿En nombre de quién? ¿Qué hace el protestantismo? Llega a anunciar mentiras en nombre de quién. Me dijo en estos días una feligrés en X misa. Me dijo, yo no comparto mucho el catolicismo, porque hay cosas de la iglesia que yo no creo, pero yo voy al culto y yo voy a la misa porque total es igual, la palabra de Dios. Mentiras, mentiras. Porque si usted quiere creer en la palabra de Dios, usted debe aprender a creerle ¿a quién? A Dios, no a lo que le diga el fulano pastor. Usted debe aprender a creer lo que le diga Dios. Y por ejemplo, en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 6, el Señor dice, yo soy el pan de vida eterna. San Pablo dijo que lo que él recibió, él mismo lo transmitió, que la última noche Cristo, antes de ser entregado, tomó pan y dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, este vino es mi sangre. Y dice San Pablo, ¿y acaso el pan que comemos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y acaso la sangre que bebemos no es comunión con la sangre de Cristo? Sí. Entonces, usted no puede condenarse a creer lo que le diga el pastor simplemente porque él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, porque una fe sin obras es una fe
muerta, no sirve. Dice San Pablo, creo que también es San Pablo el que lo dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te voy a mostrar mi fe. Pero volvamos otra vez a Jeremías 14:14. ¿Qué dice? Yo no los mandé ni les di órdenes. Bien, primera cosa importante, el Señor no los mandó. Pregúntale a un pastor, ¿quién lo mandó? Y él, ¿qué le va a decir? Me mandó el Señor. Dios me mandó, porque Dios me lo reveló anoche en un sueño. ¿Saben qué? Anoche el Señor me reveló que el que no venga a misa hoy en Calleja se muere. ¿Cuánto entierro voy a hacer yo mañana? Por cantidades industriales, ¿sí? Ah, pero no, al cura no le creemos. Pero si viene el pastor y me dice que el que no venga al culto se va a morir, entonces yo como un bobo corro detrás. Si el pastor me dice que si usted no paga el diezmo no entra al reino de los cielos, yo como un bobo corro y pago el diezmo. Ay, porque es que a mí yo no sabía, padre o señor cura, como dice en el Evangélico 1, que el diezmo tenía 4 cosas importantes. Una, que era para la tribu de los levitas. Era una tribu sacerdotal. 2, era para los huérfanos. 3, era para las viudas. Y 4, era para el forastero. Para esas 4 personas era el diezmo. No era para mantener sinvergüenzas. Porque ¿qué es un pastorcito evangélico? Una persona que no tenía más nada que hacer. Y una noche dijo, pues me meto a pastor, cobro el diezmo, vivo tranquilo, feliz y contento. Relajado como el coporo. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando lo que nos dice Jeremías. Ni les di órdenes. Escucha, el Señor no los mandó, el Señor no les dio ninguna orden. ¿Qué más dice? Ni les hablé. Tampoco el Señor les ha hablado, porque ellos le dicen a usted, es que el Señor me habló, el Señor me dijo a mí que si usted no me daba la vaquita que estaba por París, se le van a morir el resto de ganado. Y corre usted y le da la vaquita al pobre pastor. ¿Sí? Bobo. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido. Falsas visiones. ¿Ellos qué le dicen? No, es que el Señor me reveló, eso es una visión falsa. Adivinaciones, adivina. No, es que mire, señora, si usted no se entrega, su marido la va a engañar. Y la pobre mujer que dura del marido dice, pues hasta razón tendrá el pastor. Sí. Y le cree. Y le cree. Así de sencillo. Sueños de su imaginación es lo que profetiza. Sueño de sus imaginación. Se lo imaginan. Ellos lo ven a usted, así como quien dice con esa carita de, dirá, este tiene un problema, me voy a meter por aquí y a este lo enredo yo facilito. Y como no conoce la palabra, porque sabe cuál es el problema de nosotros los católicos, que somos perezosos para leer la palabra de Dios. Nos da pereza. ¿Y sabe cuál es el colmo de los colmos? Que después se meten a evangélicos y dicen, es que cuando yo era católico, mentiras. No era católico, usted no iba a misa, usted no rezaba, usted iba a la misa a hablar con todo el mundo y no prestaba atención a la homilía que estaba dando el padre en cuanto a los falsos pastores, y entonces por eso vino cualquiera, le metió los dedos en la boca y la mano en el bolsillo y le cobró el diezmo. ¿Sí? Y usted como un bobo pague y pague, usted creyendo que va a pagar, está comprando la salvación. No, no señor, dice San Pablo, que cada quien dé lo que nazca de su corazón. ¿Sí? Fíjense lo que dice Jeremías, ¿no? ¿Y qué me hizo la lectora? ¿Me perdió Jeremías 14:14? ¿No? Muy bien. Vuélvalo a leer otra vez. Desde el principio. Sí. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido. Sueños de su imaginación, eso es lo que profetizan. Sueño de su imaginación. ¿Más claro? Yo creo que no puede haber, ¿no? Pero por si acaso le queda la duda, vámonos para la 2 de Corintios. Búsqueme 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios. Muy bien, carta a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12. Capítulo 11, aquí está. Es el 11, a partir del versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Vamos a escuchar cómo Pablo también les anda duro a los falsos profetas, a los falsos pastores. Ustedes me preguntan a mí, padre, ¿y a usted quién lo nombró cura? Yo le puedo decir, a mí me nombró cura el que es actualmente el secretario del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, cuando era nuncio apostólico
en Venezuela. ¿Y a él quién lo nombró como nuncio apostólico en aquel año? Lo nombró el Papa Benedicto XVI. ¿Y el Papa Benedicto XVI a quién le dio la sucesión? ¿O a quién sucedió? Al Papa Juan Pablo II. ¿Y Juan Pablo II a quién? A Juan Pablo I. ¿Y Juan Pablo I a quién? A Pablo VI. ¿Y Pablo VI a quién? A Juan XXIII. Y así sucesivamente yo le puedo leer toda la lista de los papas y llegamos hasta Cristo. Se pregunta, epa Petronilo, ¿y a usted quién lo nombró pastor? El Señor anoche en un sueño. El Señor me lo dijo. ¿Sí? El Señor me ha nombrado apóstol y profeta. El Señor, falsos apóstoles. Escuchen lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Pablo se pone molesto porque la gente prefiere creerle a los falsos pastores que a los verdaderos enviados por Cristo, cosa que pasa hoy en día. La gente prefiere creerle a los falsos pastores que a los verdaderos enviados por Cristo. Es que yo no quiero creer en los curas, porque los curas son unos mentirosos, los curas son unos pecadores. Levante la mano el que no tiene pecado. Todos somos pecadores, todos. Es más, los apóstoles eran pecadores. Porque hay gente que habla de los apóstoles, pero se le olvidan que los apóstoles también tenían pecados. Pedro negó al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? El que me niegue en la tierra, ¿lo negaré dónde? En el cielo. ¿Y entonces Pablo no tenía pecado? Sí. Tomás era un incrédulo. ¿Qué dijo Tomás cuando los apóstoles y los hermanos le dijeron, hemos visto al Señor resucitado? ¿Qué dijo Tomás? Ese cuento yo no me lo como. Si yo no meto mi mano en su costado y no meto mi dedo en sus manos, yo no creo. ¿Qué tenía el pecado de la incredulidad? Los hijos de Zebedeo, dos hermanos, eran egoístas, porque le dijeron al Señor, Señor, cuando usted instaure su reino, queremos estar uno a tu derecha y el otro. Y dice la palabra de Dios que cuando los otros 10 se enteraron, se pusieron molestos, bravos, furiosos por estos hermanos que eran egoístas. Judas era un traidor. Y así sucesivamente cada apóstol tenía sus pecados. ¿Eran los apóstoles de quién? Es más, Pablo, ¿quién era? Un perseguidor de los cristianos. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Porque Dios utiliza lo que no sirve para hacer cosas grandes. Yo siempre le dije al Señor, Señor, ¿usted por qué me va a llamar para cura? Pero él sabía lo que estaba haciendo. Yo ya le dije quién era yo, pero él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dice San Pablo, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 11. ¿Por qué? ¿Acaso por qué no los amó? Dios lo sabe. Pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. Primera cosa que dice Pablo. ¿Acaso yo a ustedes no los amo? Dice Pablo. Sí, Dios sabe que yo los amo. Y lo que voy a decir, lo voy a decir para que ustedes no crean en aquellos que quieren hacerse pasar por servidores de Cristo. Por aquellos que llegan diciendo, soy el apóstol Petronilo, porque el Señor me mandó. Y usted va como un bobo y le cree, y pague diezmo, Porque si usted no paga el diezmo, no se salva. Yo en estos días vi un video de un pastor llamado Cash Luna, ¿no? Cuando tengan la oportunidad, búsquenlo. Y este sinvergüenza, ¿sabe qué decía? Que para el culto se llevan dos cosas, la Biblia y la chequera. La Biblia para saber qué es lo que Dios me quiere decir, y la chequera para adorar a Dios con tu aportación. Qué sinvergüenza. En estos días también vi un video de un pastor que decía que el Señor Jesús cada fin de mes mandaba un ángel para llevarse todo el diezmo que usted daba para el cielo. ¿Será que el Señor tendrá una aduana allá en el cielo, no? Una cosa, un banco allá para meter toda la plata. Y la gente boba le cree. Vamos a seguir escuchando lo que dice 2 Corintios. En realidad son falsos apóstoles. Escuche. ¿En realidad son falsos? Dígalo duro, ¿en realidad son falsos? Pastores. Vamos a poner hoy en día, falsos pastores, ¿eh? ¿En realidad son falsos? Pastores. Son falsos pastores. Porque ahorita cualquiera es pastor. Cualquiera que llegue y lee la palabra de Dios y pegue 3 gritos y llegue y hable mal en contra de la iglesia católica, ese es un buen pastor. Y ponga manos, intumbe gente y todo lo demás. Pongan atención al texto, porque el texto nos va a decir algo muy importante. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores disfrazados ¿de qué cosa? De apóstoles de Cristo. De apóstoles de Cristo. Yo vengo en nombre del Señor. Pero vamos a seguir escuchando qué más dice. Y no hay que maravillarse. Escuchen, no hay que maravillarse, porque hay gente que dice, pero es que yo voy a la iglesia y no siento nada. Yo voy a la misa y no siento nada.
Pero voy al culto y allá alabamos, allá gritamos, allá bailamos y sacan demonios y tumban gente y paran paralíticos y hacen de todo ese tipo de cosas. Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿Cómo? pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿Quién se disfraza de ángel de luz? Satanás. Díganlo duro. ¿Quién se disfraza de ángel de luz? Satanás. Ay, entonces Satanás no puede hacer milagros. Sí, sí que puede. ¿Satanás puede sanar a un enfermo? Sí que puede. Porque si él lo utiliza para hacer el mal, lo sana. ¿Quién dijo que no? Si Satanás era uno de los ángeles más queridos que Dios tenía en el cielo. ¿Sí? ¿Y se quiso igualar a quién? A Dios. Escucha lo que dice la palabra. ¿no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien? ¿Cómo? ¿No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien? No es mucho que sus servidores se disfracen también. Escuchen, se disfracen. ¿Qué significa disfrazarse? Colocarse un traje que no es suyo. Es decir, mostrar otra imagen que no es la suya. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es mucho Que sus servidores se que sus servidores, en este caso, ¿quiénes son? Los falsos pastores, los falsos apóstoles, se disfracen también de servidores del bien. se disfracen también de servidores de él. Bien. Ay, yo vengo en nombre del Señor, el Señor me envió. Querido hermanito, el Señor me envió. ¿Sí? Eso no se preocupe, venimos a compartir la palabra de Dios. No importa tu religión, venimos a compartir la palabra de Dios. Y ese sí un buen pastor, y ese sí yo, ¿verdad que sí? Yo hice un padrote, yo era rico ahorita, siendo pastor. A ver, ¿qué más dice? Pero su fin será el que se merecen sus obras. Pero su fin será el que merecen sus obras. ¿Y cuál es la obra que ellos están haciendo? ¿La del bien o la del mal? La del mal. ¿Por qué? Porque están engañando ¿a quiénes? A la pobre gente. Vamos a repetir donde dice, ¿y Satanás? ¿Y no hay que maravillarse? 14. Ajá. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien? Si Satanás se disfraza de ángel de luz. Hay gente que uno la ve y uno dice, qué maravilla de persona, pero uno no sabe quién es en realidad esa persona, ¿verdad? Así pasa también con los falsos pastores, con los falsos profetas. Hay ungido del Señor, tumba gente. No, eso también lo hace el Señor, eso también lo hace el diablo. El diablo también levanta paralíticos, el diablo también sana enfermos, el diablo también tumba gente. Es más, el diablo va a misa. El diablo va a misa. Porque ustedes creen que cuando Jesús le dio el pan y el vino a Judas, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién entró en Judas? Díganlo duro. ¿Quién entró en Judas? El diablo. ¿Hace decir que el diablo estaba ¿dónde? En misa. El diablo estaba en misa. ¿Sí? El diablo estaba en misa. Y entró en Judas. ¿Por qué? Porque Judas, cuando fue a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, ya había pensado en su mente y en su corazón traicionar al Señor. Por eso Pablo dice, antes de comulgar o antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, examina primero tu conciencia. No sea que te estés comiendo tu propia condenación. ¿Y qué iban a comer esas personas? El pan consagrado y el vino consagrado, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias. Muy bien, le agradecemos aquí a la lectora. Fíjense cómo la palabra de Dios nos va enseñando, querido hermanito. ¿Y por qué digo esto? Porque me preocupa. Hay gente que todos los días, mire, todos los días en el mundo nace una nueva religión. Cada hora en Estados Unidos nace una nueva secta. ¿Sí? Una nueva secta. Y cada día son más las personas que nos volvemos ignorantes de la palabra de Dios y terminamos en esta secta. Vamos a terminar con lo que dice el Evangelio de Mateo. Dice, después llamó a sus 12 discípulos. Escuchen, ¿llamó a quiénes? A sus 12 discípulos, a sus apóstoles, a sus verdaderos apóstoles. Les dio poder para expulsar los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas. ¿Por qué el padre Eudis predica de esa manera? Porque yo tengo que ir a buscar las ovejas perdidas. ¿Cuáles son esas ovejas perdidas? Aquellos católicos perezosos que no leen la palabra de Dios, que no van a misa, que creen que tienen a Dios agarrado por la chiva y entonces le creen a cualquier persona que llegue predicando en nombre del Señor. Como me dijo esa señora, no, es que yo ir al culto, ir a la iglesia es lo mismo porque estamos hablando de la palabra de Dios.
No, señor, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es bíblica, está en la palabra de Dios. ¿Por qué celebramos la Eucaristía? Porque Cristo lo dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Tan claro como eso. Y fíjense cómo los textos nos van diciendo, tengan cuidado, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores, hay gente que se disfraza de ángel de luz. Cuidado, porque el mismo diablo, Satanás, también se disfraza como ángel de luz. Así que hay que tener cuidado. El diablo es puerco. Es como aquella persona que está casada por la iglesia, ¿verdad que sí? Y al hombre se le presenta Satanás en una y usted la ve y dice, uy, Santa Madre de Dios. Y ahí es donde entra usted a pensar, ¿caigo o no caigo? ¿Sí? Y después que cae dice, es que ella me sedujo, no sea bobo, ¿sí? Ella no le puso un 38 en la cabeza para decirle que acueste conmigo, ¿no? No, eso no es así. Decidimos caer en pecado. Y así son los católicos. Deciden no ser católicos porque no quieren ir a la misa, no quieren escuchar la palabra de Dios, porque creen que ir a la iglesia tiene que ser de que vamos a tumbar gente y vamos a levantar paralíticos. No, ayer el Evangelio nos decía algo muy interesante. El Evangelio nos decía algo muy interesante. Decía el Señor en el Evangelio que 2 ciegos fueron a pedirle al Señor que tuviera misericordia de ellos. El Señor les hace una pregunta. ¿Creen ustedes que yo puedo hacerlo? Y dicen los ciegos, sí, Señor, sí creemos. Y la respuesta de Jesús es donde nos enseña que la sanación es porque tenemos fe. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, quedan sanos de acuerdo a la fe de ustedes. Y para que no digan que yo estoy cayéndoles a mentira, vamos a leer el Evangelio de ayer, que está cortitico. Decía el Evangelio de ayer lo siguiente. Cuando Jesús salió de Cafarnaúm, lo siguieron 2 ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Ahora, pregunto, ¿los ciegos quedaron sanos porque Jesús los sanó o porque ellos tenían fe? Porque ellos tenían fe. Usted no siente nada en la misa, es porque usted no tiene fe. Porque ¿cómo no va a sentir nada delante de Cristo el Señor Jesucristo vivo, pan vivo, bajado del cielo? Si el mismo Cristo lo dijo, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come mi cuerpo tiene la vida eterna. Pregunto, ¿dónde comemos el cuerpo y la sangre de Cristo? Ahora, que usted termine en una secta por ignorante. Pero dígale a los pastorcitos cuando vengan a tocarle la puerta, dígale, mire, vamos a hacer algo muy sencillo. Si usted es capaz de convencer al cura, yo me meto a evangélico. ¿Quieren hablen conmigo? Nada, tengo un pastor que me dijo hace un año, le vamos a hacer un debate, padre. Y lo estoy esperando todavía. Nada, que llegue el hombre. ¿Por qué no hablan con uno? Ah, porque sabe que uno sí les va a quitar la máscara. Uno sí los va a desenmascarar. Y uno va a decirles debe ser mentiroso. ¿Sí? Porque la iglesia verdadera no es la Jesús solo que fundaron en el año tal. O, ¿cómo llaman las iglesias, la secta por aquí? Allá en Corozal tengo una muy famosa que se llama Camino al Cielo. Y ellos dicen que esa es la iglesia verdadera fundada por Cristo. Y yo les digo un día, sí, aquí es el retorno de Cristo. Y luz del mundo. Y pare de sufrir. Y no sé qué más. Y pague diezmo, que es la que va a salvar. ¿Sí? Y las de las familias. Allá en Corozal hay una iglesia que se llama Camino al Cielo, ¿no? Y ellos dicen que esa es la iglesia fundada por Cristo. Y entonces yo les digo un día por la radio, dile, sí, no, que en la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el año 2021, en marzo del año 2021, va a venir Petronilo a fundar en Corozal la iglesia Camino al Cielo. Esa también es la verdadera, créanle. No. Dice la palabra de Dios que Cristo fundó ¿cuánta iglesia? Una. ¿En la persona de quién? De Pedro. Y si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, lea la historia. Para que usted se dé cuenta que los protestantes nacieron 15 siglos después, en el año 1520, con la reforma de Martín Lutero. ¿Cómo nacieron los protestantes? Como aquella mujer que enviudó y a los 15 años de haber enviudado quedó embarazada. Y la vecina que tenía una lengua muy larga,
Fue y le preguntó, vecina, ¿y de quién es ese hijo que usted tiene en el vientre? Y le respondió la vecina, de mi difunto esposo. Así es, pero si su marido murió hace 15 años, igualito lo protestante. No puede decir que es la iglesia que fundó Cristo cuando nacieron 15 siglos después. ¿Bobo usted? Si le cree. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a colocarnos de pie, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guerra a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que cada día podamos formarnos como verdaderos cristianos, que estemos claros y convencidos de nuestra fe. Roguemos al Señor. Pidamos por la Iglesia necesitada, por nuestra Santa Madre Iglesia, para que el Señor envíe abundantes obreros, para que el Señor envíe abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente quienes estamos encomendando en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Junto a la ofrenda del pan y del vino, colocamos la ofrenda de nuestra familia. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di con sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di con sí generoso para aceptar su misión. Levanten la mano las personas que van a comulgar, por favor. Ténganla levantadita. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana.
En el cielo sana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo de Santa Lucía, Beato Doctor José Gregorio Hernández, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús, el orden episcopal, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por el Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, vamos a decir juntos, con fe, con fuerza, la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los ofensores. No dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La palabra vamos a dejar para el final de la misa, para no desordenarnos. Vamos a hacer el canto del Cordero. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo invitados a la cena del Señor. Pronto vendré y traeré conmigo la recompensa, dice el Señor, y daré a cada uno según sus obras. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. Amén. Vamos a despedirnos de la Santísima Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.